Hola amigos, bienvenidos a mi Story Channel. Muchísimas gracias por acudir y venir a ver este video. Quiero mandarle un abrazo a las personas que se han unido al canal. Muchísimas gracias porque hay personas que ya llevan más de un año, 2, hasta 3 años que me están dando su apoyo y a todas las personas que dejan sus comentarios y sus me gusta, no saben cuánto ayuda eso al canal. A las personas que han sido fieles seguidoras de mi Story Channel, de verdad. Les agradezco muchísimo por la confianza que me han brindado y espero compensarla con buena información, con buenas investigaciones que ustedes puedan aprovechar, como la que voy a empezar a compartirles a partir de este video, porque pienso hacer una serie. Este es el primero. Ustedes bien saben que a mí me gusta hacer una primera aproximación a un tema para ir profundizando en los siguientes videos, porque este tema se merece realmente una buena investigación y eso tomará seguramente varios guiones para videos, ya que en uno solo, yo he visto personas que en media hora pueden narrar la historia, pero seguramente nos quedaríamos en la superficie y en este caso no podemos permitirnos absolutamente quedarnos en la superficie porque vamos a hablar de un tema que tiene mucha profundidad. De hecho, se trata de las logias secretas. Son secretas porque por mucho tiempo se camuflaron y no habían sido identificadas o catalogadas. Pero con el tiempo y gracias a los estudios de historiadores que se han dedicado a dar relieve a estas historias y a estas logias que les menciono, ya tenemos un mapa más o menos estructurado. Y digo más o menos porque igual hay especulaciones también, todavía no hay certezas, como suele suceder, porque cuando hablamos de historia se va perdiendo información con el tiempo. Pero debo decirles que este estudio sé que me va a apasionar tanto como a ustedes y quiero agradecerle a quien lo sugirió. Espero encontrar su comentario para que lo vean en pantalla porque gracias a este inscrito o si no se ha inscrito, lo invito a que se suscriba al canal. He decidido traerlo porque ya lo había pensado antes, pero lo había tenido allí, guardadito, esperando. Así que es el momento de comenzar. Y quiero empezar por la historia. Realmente en este video lo que van a ver es la historia de esa primera masonería. Sí, porque la historia de la masonería tiene sus etapas. Y la primera es la que está muy atrás en el tiempo. Vamos a comenzar por, sobre todo, por las razones que incentivaron el nacimiento de la masonería. Las personas que no sepan nada acerca de los masones, pienso que van a estar muy interesadas en esta información. Vamos a empezar por el principio, cuando esos constructores deciden formar logias en la Edad Media. ¿Por qué? Bueno, por un lado lo deciden porque eso les va a brindar una protección del oficio y de los secretos de este oficio, porque esos gremios de constructores estaban ya organizados y poco a poco se van formando logias. Ellos tienen que recorrer también grandes caminos, tienen que recorrer muchas distancias y hay ciertos peligros. También hay que entender que la información que ellos tienen, el conocimiento, es un conocimiento muy particular. Estas logias existen desde al menos desde el siglo XIV, antes de los Rosacruces, por ejemplo, que también empezaremos a hablar de ellos en otra ocasión. Vamos a profundizar acerca de ellos y de otros. Digamos que los Rosacruces, entonces, ellos son de inicios del siglo XVII. Entonces ya ven que ahí hay una diferencia de 3 siglos. Los canteros y arquitectos medievales poseían un saber técnico muy especializado, entre los cuales la geometría, el uso de proporciones, resistencia de materiales y el trazado de bóvedas. Como se darán cuenta, es un conocimiento muy especializado, efectivamente. Estos conocimientos eran guardados celosamente porque les daba prestigio.
Claro que sí, al no tenerlo todo el mundo. Y les daba además un papel único en la sociedad. Empezaban a convertirse como en una especie de élite, podemos decir. Recordemos lo que sucedió en el pasado con los herreros, pero ya vamos para allá. Las logias aseguraban que este saber se transmitiera solo a unos pocos iniciados, mediante grados como aprendiz, que era el más bajo, compañero o maestro, que era el más alto. De manera que ese saber técnico tan especializado que ya les mencioné, como la geometría, las proporciones, la resistencia de materiales, el manejo de herramientas, no aparece de la nada. Esto, si nosotros lo observamos bien desde una perspectiva más profunda, nos va a enlazar con la figura de la cual ya les he hablado aquí, que son los sacerdotes especializados, especialistas, técnicos del pasado. Recordemos que en Israel el sacerdote llevaba, por ejemplo, unas vestimentas que lo protegían de ciertas energías. Cuando digo energías, estoy hablando, por ejemplo, de lo que podía emanar del arca, ese arca que probablemente era un arma de lo que se movía allí en el Santo Santorum de Israel. Ellos llevaban unas túnicas que los protegían de esas radiaciones, de lo que irradiaba ese objeto y quizás el mismo Elohim con sus aparatos o lo que tuviera allí dentro. Por ejemplo, en Sumer, en Egipto, también entre los hititas, los sacerdotes no eran religiosos en realidad, eran técnicos, eran personas especializadas en qué, en astronomía, eran escribas, entonces tenían el conocimiento de la escritura, que es una tecnología, como les he ya dicho en pasado. Eran arquitectos, así que debían conocer muy bien de medidas, de matemática, de geometría. Eran metalurgos. Recordemos que era ser un metalurgo en el pasado, era tener un conocimiento importantísimo, superior al de los chamanes, que ellos ya hablan más de un asunto espiritual. El metalurgo es una persona que puede transformar, que puede crear, como lo hacía el mismo Hefesto con sus armas que le daba a los otros Teoi. De manera que aquí estamos hablando de técnicos, de especialistas, los justos, los que se llevaba Yahvé al Olam, los que se los llevaba allá a los cielos, a estas estaciones que estaban arriba, afuera, quién sabe en qué lugar del espacio, seguramente para que les sirvieran. Por eso se los llevó, porque ellos conocían y eran especialistas. Y también había médicos, grandes médicos en Egipto, grandes ingenieros y arquitectos en Egipto. Así que vamos viendo cómo se va creando una iniciación en el pasado, unas élites. No se la pasaban rezando y haciendo rituales vacíos para nada. Sus rituales y los rituales actuales recuerdan lo que hacían en el pasado, les recuerda quiénes son, les recuerda su conocimiento y les recuerda que están ligados a a un conocimiento superior en cuestión de conocimiento técnico y tecnológico. Estas personas, y en este caso los masones, custodiaban saberes prácticos como lo hacían los sacerdotes del pasado, y ahí está la vinculación con lo que llaman espiritual, que se vinculaban con los luminosos descendidos, los llamados, los que llaman dioses. Yo prefiero llamarlos luz luminosos porque ese es el término que encontré en todas las culturas antiguas y por eso los llamo así. Y ellos construían templos, sabían fundir metales, sabían leer los cielos. Dígame si eso no es ser un sabio, un científico y tener conocimiento y ser especialista. Para las culturas antiguas el conocimiento técnico era secreto porque venía de los dingir, de modo que
ese conocimiento se fue manteniendo en ciertos ámbitos, en ciertos grupos, no era para todo el mundo y por eso lo vemos. Si ustedes van a ver, por ejemplo, Caral, se darán cuenta que ese conocimiento circula en todo el mundo, circuló en el pasado. Desde la prehistoria hasta hoy, ese conocimiento, pero hoy se ha perdido muchísimo. De modo que la idea de crear estas logias era mantener ese conocimiento y mantenerlo en ellos, en esa agrupación. Estos Dingir eran los mismos luminosos, los que descendieron y trajeron el conocimiento y lo depositaron a unas ciertas personas quienes eran los mediadores, que hoy llamamos sacerdotes. Los canteros medievales heredan esta idea del secreto transmitido por iniciación. No cualquiera accede al conocimiento. Hay símbolos, juramentos y grados. Todo esto se va estructurando mejor, de manera que al inicio era algo de gente que sabía construir, pero ellos le enseñaban a unos pocos y se iba formando una especie de logia. La logia medieval no se inventó esto, sino que reactualizó una tradición mucho más antigua que se fue formando, donde los sacerdotes ingenieros eran guardianes de la tecnología entregada por los luminosos. Así que lo que estamos viendo nosotros ahora, que es en este momento estamos empezando a revisar la formación de la logia masónica en el medioevo, la cual llamamos la masonería operativa, que era de los maestros constructores, y me parece bellísimo porque nos recuerda a esos que vinieron a construir no solamente muros, murallas, grandes basamentos y grandes pirámides y monumentos impresionantes con los humanos, transmitiéndoles ese conocimiento. También hay una construcción de la humanidad, una construcción de cultura y de otro tipo, la cual podemos decir que puede ser simbólica en ese sentido. Igualmente forman esta logia por identidad y cohesión también, porque los masones eran a menudo, como yo les dije al inicio, obreros itinerantes. Ellos viajaban de ciudad en ciudad, siguiendo las obras de catedrales y castillos, de modo que se empieza a formar una especie de red. Y esta logia era un espacio ya de hermandad, seguridad y pertenencia, ya era un gremio, ya ellos podían decir soy masón. Así que somos hermanos en la masonería, somos hermanos bajo un conocimiento, nos vamos a cuidar, nos vamos a ayudar. Eso es inteligente porque crea esa cohesión bajo una identidad y cuando las personas sienten que pertenecen a algo, esto les da identidad y las hace sentir pertenecientes y empiezan a cuidar también a las personas que pertenecen a esa hermandad. Así funciona. Les daba identidad común en territorios extraños también. Es como cuando uno se encuentra con un connacional en otro país que se pone feliz y habla con esa persona como si la conociera de 1000 años. ¿Por qué? Porque les une el idioma, la lengua, les une el país y las mismas nostalgias. De manera que eso los protegía frente a abusos de señores, porque señores y autoridades locales podían abusar y ellos se protegían de esa manera. Otro motivo por el cual se forma esa logia es que estaban buscando también una regulación laboral, porque eso fue surgiendo así y pues ellos decían, bueno, ¿y nosotros qué somos? Las logias funcionaban como gremios, como les decía, eso los protege también y ya se van formando normas, salarios y van mejorando sus condiciones de trabajo, ya empieza a formarse una especie de, sí, un gremio que ya tienen horarios,
y forman jerarquías. Servían estas jerarquías también para defender derechos colectivos frente a los patrones y también para mantener estándares de calidad. De manera que miren cómo se va conformando esto, poco a poco se va estructurando mejor y se va organizando. Pero no debemos excluir un carácter importante aquí, que es lo sagrado y lo divino, porque ya estamos hablando de un tiempo en el cual se habla de lo divino en un sentido ya espiritual. La construcción de catedrales era una obra sagrada en todo sentido, algo que está reservado no solamente a, a lo invisible superior, sino también a unos pocos conocedores que son los mismos masones, que se reservan ese derecho de saber, de conocer y no decirle a todo el mundo qué es lo que están haciendo en todo sentido. Los masones veían su oficio como parte de un proyecto divino. Ellos se sentían formar parte de eso. Era una manera de traer lo divino a la tierra. Ellos sentían que eran portadores de esto. El uso de símbolos como la escuadra, el compás, la piedra bruta, pulida, ya fue, ya fue entrando como a tener un componente moral y espiritual. Y es importante verificar esto que les acabo de decir, porque ustedes dicen, bueno, ¿y cuál es la fuente que tienes para decir que eso tenía una componente moral y espiritual? Bueno, sí está la fuente y es el Regius Poem o manuscrito Regius del 1390, era común, considerado el texto masónico más antiguo conservado. Es un poema en verso que mezcla reglas del oficio con referencias morales, religiosas y éticas. La rectitud ellos la entendían como una obediencia a Dios, así que sí era religioso. Ya entramos a una era de religiosidad abiertamente. Respecto a las autoridades religiosas y políticas, esa era la relación. De tal modo que aquí lo ético no se separa de lo espiritual, de las creencias religiosas, porque ser un buen masón en ese tiempo al menos era ser un buen cristiano. Sin embargo, también hay reglas práctico-éticas, no todo era religioso. Por ejemplo, no robar, no traicionar a tu maestro, la lealtad, pagar salarios justos a los trabajadores, mantener la palabra que diste. Todo esto es ético. Estas normas apuntan ya, como les digo, a una ética de convivencia gremial, la honestidad, la lealtad, la solidaridad, pero siempre con un matiz cristiano. Por eso podemos decir que se trataba de una ética gremial bajo un ropaje cristiano. Ya en el siglo XVII y XVIII, esa misma ética se independiza y se convierte en laica. Ahí sí ya se despega, se retira, deja la religión y se convierte en una ética laica y filosófica, lo que dará origen a la masonería especulativa, que es la que hoy día conocemos. Pero antes de saltar a la masonería especulativa, yo quisiera no dejar pasar algunos datos que son como enigmáticos sobre los orígenes más antiguos de los cuales ya les estaba hablando. Por ejemplo, algunos estudiosos han visto que hay un rastro de los templarios en la masonería operativa, o sea, la más antigua. Tras la disolución de los caballeros templarios de 1312, ellos piensan que habría miembros que se refugiaron en las logias de constructores, transmitiendo símbolos y secretos, así que hubo una fusión de conocimientos. De esto no hay pruebas, al menos no he visto todavía. Tenemos que profundizar en esto y lo vamos a hacer. No hay pruebas concluyentes hasta ahora de lo que he visto, pero sí hay muchas coincidencias simbólicas y ustedes saben que las coincidencias pues no son una manera buena para explicar ciertos fenómenos. Por ejemplo, tenemos en los templos, tenemos la cruz paté.
Tenemos juramentos de silencio y eso parece venir de los templarios. Y la cruz paté, ¿qué es? A veces escrita como paté o patada. Es un tipo de cruz heráldica que seguro que ustedes ya la han visto. El término viene del francés paté, que significa pata o pie ensanchado. Y a mí esto me recordó que en el medioevo la pata de oca fue un signo que apareció en marcas de canteros y en rutas de peregrinación. Esto lo han encontrado. Yo en un video les mostré fotos de eso. Especialmente en el Camino de Santiago encontramos eso. Por ahí también hay una virgen en como una escultura en una iglesia que tiene el pie. Eso se los traje yo en un video aquí que es muy interesante. Por eso les digo, vayan a recorrer los videos más viejitos, que si de todas maneras no es muy actualizada toda la información, pero hay de verdad información súper útil para las búsquedas que está ahí. Así que no lo desaprovechen. Y se asociaba esta patica como de oca o de patos y de oca a los cagots de quien les hablé, ese grupo marginado que es bastante misterioso y son pocos, hoy día quedan pocos, que se movieron entre Francia y el norte de España, que fueron perseguidos. Yo hice un video también al respecto con la investigación de una autora que tengo, una investigadora. Y entonces de ahí viene esto de la cruz paté, porque parece una patica abierta que al final del brazo de la cruz se ensancha y que recuerda visualmente a una pata abierta como de un pato o algo así. Se usó en órdenes como la templaria y luego en heráldica militar y caballeresca, así que tengamos toda esta simbología allí. En los templos y logias, la pata de oca fue marca de constructores marginados, como les decía, mientras que la cruz paté fue un emblema de órdenes de poder, como los templarios y los hospitalarios. Así que de ellos vamos a hablar más adelante seguramente. Bien, como les decía antes, cuando los Rosacruces publicaban sus manifiestos en el siglo XVII, los masones ya llevaban siglos levantando catedrales en silencio. Sin embargo, fue precisamente el espíritu Rosacruz el que dio un soplo esotérico a la masonería especulativa que nació en 1717. Nace a finales del siglo XVI y comienzos del XVII, en un contexto de declive de la construcción de grandes catedrales. Ya empezaba la decadencia de esas construcciones. A partir del Renacimiento del siglo XV y XVI, la arquitectura cambió de estilo en ese tiempo porque ya se prefería lo clásico. Entró la moda de lo renacentista, menos verticalidad, menos monumentalidad, porque para los humanistas del Renacimiento el gótico era visto como un estilo barbárico, oscuro, exagerado, excesivo. De hecho, el término gótico lo usaron de una manera despectiva los arquitectos italianos en el siglo XVI, por ejemplo, Vasari, en un tono como sarcástico decía que era obra de los godos, es decir, de lo que ellos consideraban pueblos bárbaros que destruyeron Roma. Así que lo máximo era el clásico y copiar la arquitectura de Roma, grecorromana, y lo gótico era visto como algo feo, anticuado y barbárico. Lo consideraban demasiado recargado, lleno de pináculos. Ustedes han visto cómo son esas catedrales góticas, arcos puntiagudos y vitrales sombríos. Claramente, en el Renacimiento buscaban la luz, buscaban retomar esa antigüedad clásica llena de luz y belleza, como las columnas dóricas, los frontones bellísimos, esos colores que había, pero que quedaron, porque recordemos que en el clásico había mucho color,
pero ahora vemos es el mármol blanco, brillante. Me imagino que frente al gótico, pues claramente para ellos el gótico era una cosa macabra, terrible. El Renacimiento entonces buscaba retomar esa antigüedad clásica y buscaba las proporciones matemáticas basándose en Vitruvio. Así que aquí ya entramos en una era de que el ideal ya no era elevar el alma al cielo con verticalidades exageradas, sino más bien exaltar la razón y la medida humana. Comenzamos a buscar un antropocentrismo. El gótico había nacido como un estilo profundamente teológico, con estas catedrales que eran Biblias de piedra prácticamente, con una luz filtrada como símbolo divino entre esos vitrales. En cambio, en el Renacimiento, la fe sí seguía presente, pero con una mirada más humanizada, más humanista. Se busca la belleza terrenal, el equilibrio, el antropocentrismo. Lo que antes era misterio, sombra, pasó a ser visto como oscurantismo medieval. De hecho, sí, eso es lo que, esa sensación que transmite. Este punto es interesante porque yo no quiero dejarlo pasar, ya que el gótico, para mí, desde mi punto de vista, sí, ellos buscaban un tipo de belleza que los acercara hacia lo alto, hacia el cielo donde están los dioses, para ellos Dios, Dios y su Hijo, las estrellas, y ellos querían unir la tierra con el cielo y al mismo tiempo con lo cósmico, de modo que nosotros lo vemos como tétrico, porque realmente, pues, el estilo medieval da miedo, da un poco de miedo, se ve oscuro y también porque después de tanto tiempo, pues, de verdad que se ha oscurecido bastante. Y al entrar a esos lugares, pues, te sientes pequeñito, pero lo que ellos buscaban era que el templo fuera como una especie de modelo del universo. Usaron una geometría que consideraban sagrada y lo que hemos ido descubriendo de esos templos es realmente impactante porque hemos descubierto que allí hay un manejo y un conocimiento de lo que son las ondas sonoras, de lo que son las vibraciones y las frecuencias vibracionales. Y nos damos cuenta que en ese tiempo no se buscaba solo impresión visual, sino también algo interior en el humano. Ellos querían producir unos estados emocionales y mentales muy fuertes en las personas. De modo que yo agradezco que no hayan destruido esos templos, porque si no, no tendríamos esas muestras del conocimiento antiguo, que yo valoro muchísimo. Así me parezca oscuro cuando entro, porque sí, da impresión, pero es una maravilla descubrir lo que ellos pensaban y lo que querían hacer y tratar de entender y sobre todo lo que hay en esas bóvedas, las naves, esos techos que ellos hacen con los arcos, manejando una geometría impresionante. Y también lo que está debajo de las catedrales, que desafortunadamente de eso no se habla mucho. Pero también hay un bajo las catedrales. Hay un mundo ahí subterráneo que también fue incluido de alguna manera y se pensó en usar esas corrientes tanto telúricas como hídricas que hay debajo de los suelos. Todo fue aprovechado. Es realmente impactante lo que ellos buscaron hacer con estas catedrales y que lo lograron seguramente. Pero el Renacimiento trajo entonces la belleza, la luz, la proporción humana en armonía con las proporciones del lugar. Rescataron de la antigüedad clásica también elementos que a mí me encantan, que son bellísimos y más humanizados, más humanistas. Ellos cambiaron ese foco de hacernos sentir pequeñitos dentro de la catedral, hacernos sentir como cómodos
con las proporciones del lugar. Así que esto fue un cambio total de foco, de era, de pensamiento, donde lo divino y cósmico del pasado, del gótico, después es sustituido por lo humano, también por lo racional, por lo estético, según los cánones de ese tiempo. Eso pasa a ser el centro del interés. Pero, ¿será esto un progreso o un retroceso? Yo no lo veo ni como lo uno ni como lo otro, porque ambos estilos y ambos tipos de construcción tienen conocimientos muy válidos y manejan tecnologías interesantes, ambos. Pero yo lo veo es más bien como un alejamiento de esa idea de unir la tierra con lo que está arriba. Eso sí lo veo, eso sí lo puedo ver yo, porque también nuestra construcción actual muestra que estamos más concentrados en la practicidad, en la economía, en la velocidad. Así que hemos mejorado en eso, en economía, velocidad, seguridad, en tecnología, digamos que no quiero decir que sea mejor que la antigua, pero es la tecnología que hemos ido desarrollando para hacer las cosas más rápidas, más livianas. Eso es lo contemporáneo, la construcción contemporánea de hoy. Ya estamos entrando a la domótica, por ejemplo, la domótica, que son las casas inteligentes, y ahí vamos. Pero sí me da una cierta nostalgia de que en el pasado había esa conexión con el cosmos, que era muy importante buscarlo, buscar esa comunicación de nosotros con el cosmos, y eso es lo que me da pesar que se perdió. Ahora vivimos en cubículos pequeñitos y nuestras casas hay que estarles cambiando los techos, los suelos, porque antes hacían las construcciones pensando a una duración indefinida, desconocida, una duración olam. Yo lo llamaría una duración olámica. Perdónenme la adaptación de la lengua. A los hebreos les pido disculpas, pero de verdad construimos para la inmediatez y para que todo se dañe rápido para poderlo sustituir porque se tiene que mover la economía. Eso, por ejemplo, es algo del capitalismo que es negativo, que se hacen las cosas para que duren poco. No estoy diciendo que yo tenga mente socialista para nada, pero quitémonos eso del socialismo y capitalismo. Más bien es que nosotros debemos pensar en, sí, producir, pero que perdurara, porque estamos con ese concepto de que todo lo que hacemos debe durar poco para ser sustituido y fuera de eso en materiales que no son biodegradables. Antes se usaba la piedra, pero bueno, no podemos vivir anclados en el pasado. Eso también es cierto. No podemos hacer esas construcciones mastodónticas hoy porque tenemos que pensar en lo práctico, eso es verdad. Entonces, yo soy muy feliz viendo los monumentos del pasado porque nos enseñan y sobre todo nos hablan de los descendidos, de los luminosos que vinieron y que nos dejaron todos esos conocimientos para que no nos olvidemos de lo que sucedió y de quiénes somos nosotros y por qué estamos aquí. Así que retomando el tema, del declive que hubo de la construcción de grandes catedrales, las logias de canteros operativas pierden su función laboral. Y entonces Europa vivía tensiones en ese momento, tensiones religiosas como la Reforma y la Contrarreforma y el inicio de la Ilustración. En consecuencia, hubo un auge de sociedades discretas, no digo secretas porque ya las conocemos, entonces más bien digo sociedades discretas de debate intelectual, como los Rosacruces, las academias científicas, los círculos herméticos, entre otros. Y en ese marco las logias comienzan a aceptar ya a miembros honorarios. Ya no son todos constructores, sino que empiezan a llegar nobles, intelectuales y burgueses.
Las motivaciones para esto es que al faltar grandes obras arquitectónicas, pues se quedaron sin trabajito, así que ya tuvieron que aceptar a no operativos, garantizando la continuidad de las logias. Y al decir no operativos, entonces comenzamos a entrar ya en que lo que era operativo antes se convierte en algo simbólico. La construcción, la arquitectura se vuelve simbólica, porque ustedes hoy día no van a ver masones construyendo paredes, ya no practican ese oficio. Son personas que tienen otras profesiones. Y tras las guerras de religión, también hacía falta una zona neutral donde se pudiera discutir entre católicos, protestantes, sin que se sacaran los ojos. Es decir, necesitaban un territorio amigable, un territorio neutral, y lo lograron creando esta logia. De manera que la logia se convierte en ese espacio de tolerancia donde estaba prohibido discutir de dogmas. Entonces ahí se vuelven todavía más laicos porque saben que las religiones dividen, y si ahí entra la religión, pues se agarran, perdónenme la expresión, pero se agarran a pelear y no llegan a ningún lado y no se van a apoyar. Así que la religión se queda afuera y ellos entran desprovistos de estos dogmas y de políticas que puedan dividir. De ahí no se habla ni de dogmas ni de política. De este modo, las herramientas del cantero ahora pasan a ser símbolos de la moralidad. Por ejemplo, la escuadra, que simboliza la rectitud. El compás significa el límite de las pasiones. La piedra, bruta o pulida, representa al hombre imperfecto que busca perfección, perfeccionarse. Por otra parte, la logia recibe una influencia del esoterismo. También empieza a entrarse, a filtrarse el esoterismo renacentista, que se va introduciendo de lleno con el hermetismo, la alquimia, rosacrucismo y la geometría sagrada. Todo esto se va mezclando con símbolos de la construcción. Vean qué interesante, porque esto se va volviendo un sincretismo donde van entrando todos estos pensamientos y filosofías de una manera muy tranquila y no, digamos que en armonía y convivencia, no en conflicto. Y esta es una de las grandes paradojas del Renacimiento, porque mientras florecía el racionalismo científico, recordemos, en esa época se empieza a formar, a estructurar muy fuerte, al mismo tiempo se intensifica el pensamiento esotérico y hermético paralelamente. Hay un redescubrimiento de textos clásicos de Aristóteles, Euclides, Galeno. Empiezan a entrar muchas corrientes al mismo tiempo. Con iluminismo científico, asimismo nace la observación empírica y la experimentación, con Copérnico, Galileo, Besalio, Kepler. De manera que por un lado se afirma la autonomía de la razón humana frente a la teología, y paralelamente hay un rescate de textos herméticos atribuidos a Hermes Trismegisto, traducidos por Ficinio en 1463, y asimismo difusión de la cábala cristiana como Pico de la Mirandola y Reuchlin, que son autores y pensadores renacentistas reales muy importantes en ese cruce entre filosofía, religión y esoterismo. Y es así como hubo una conexión de ambos mundos. Dense cuenta que hace recientemente les hablé sobre la espiritualidad y la tecnología. Aquí estamos viendo todos estos paralelismos que realmente cómo se va formando este pensamiento. Para muchos humanistas no había contradicción entre ciencia y esoterismo. La geometría, la música, la astronomía, la alquimia eran vistos como lenguajes divinos para descifrar el orden del cosmos. Así que ellos reconocían ese origen
del conocimiento todavía se reconocía. Aquí lo llaman divino en un sentido religioso, cristiano, espiritual, pero en realidad se están refiriendo a los luminosos que descendieron, que trajeron el conocimiento, que pues se fue perdiendo, así como la tecnología se vuelve espiritualidad. Todo se va transformando con el paso del tiempo. El universo era concebido como un libro cifrado que podía ser leído con matemáticas y símbolos. Y esto es una previsualización de lo que sucede hoy, porque si ustedes se dan cuenta, hoy se dice que todo es información, que el universo está conformado no de materia, más por códigos que cambian y que se pueden reprogramar. Esto es un planteamiento que hay que tener en cuenta, yo les he dicho que es interesante, pero vean que esto que dice un libro cifrado que podía ser leído, efectivamente, nosotros hoy podemos prácticamente editar, leer y programar esa información para cambiar qué, todo, todo se puede cambiar, transformar y crear y recrear. De esta fusión nace entonces la cultura Rosacruz en el siglo XVII, que es una mezcla de ciencia experimental, reforma espiritual y hermetismo. De nuevo, aquí vemos esa relación. Y no quiero que nos perdamos de vista siempre que donde hubo tecnología, hoy hay espiritualidad. Hermetismo, alquimia, todo esto. Y tiene una relación muy estrecha. Recuerden el Kybalión, recuerden todo lo que hemos ido viendo aquí en Mystery Channel. No lo perdamos de vista. Esa misma atmósfera influye en las logias de canteros, preparando el terreno para la masonería especulativa en el 1717. Por eso la masonería no es solo heredera del gremio medieval, sino también del clima esotérico renacentista. De este modo, en una reunión del 24 de junio de 1717 en la taberna Goose and Gridiron, que significa el ganso y la parrilla, más o menos, en Londres, era una taberna que se encontraba en St. Paul's Churchyard, cerca de la Catedral de San Pablo en Londres. La anécdota, que es divertida, cuenta que originalmente el local había sido sede de la Musicians Company, que usaba como emblema un cisne sobre una lira. Pero al transformarse en taberna, alguien hizo una burla, hicieron el chiste, el chascarrillo de ese emblema. Entonces lo cambian. En vez de un cisne elegante, así pues todo soberbio, sobre una lira, que es algo muy bello, muy elegante, lo cambiaron por un ganso, que es un animalito más bien torpe y que camina así, sobre una parrilla. De ahí el nombre Goose and Gridiron. Así que, pues, es una anécdota graciosa porque el cisne con su gracia y elegancia, mientras que la oca es más bien torpe, pero básicamente son muy parecidos. Y ahora es entonces el ganso y la grilla en vez del cisne y la lira. El 24 de junio de 1717, en ese lugar, se reunieron cuatro logias londinenses para formar la primera gran logia de Londres, Westminster. Ese fue un acto fundacional de la masonería y es muy recordado. El lugar creo que ya no está igual, pero hay imágenes que les voy a mostrar del lugar. Y esto fue ya la fundación de la masonería especulativa moderna, como la conocemos hoy. Desde entonces, el nombre Goose and Gridiron quedó grabado como el punto cero, así lo llaman, el punto cero de la masonería moderna. Con el tiempo se volvió un símbolo histórico del nacimiento de la masonería especulativa. Demos una mirada ahora a los maestros masones originales. ¿Qué tipo de personas eran? Porque
¿Cómo podrían ser estos hombres que construían? ¿Qué tipo de gente era? Bien, ellos eran artesanos altamente especializados, muy distintos del obrero común. Tenían que dominar la piedra, que no es fácil, pero también al mismo tiempo matemáticas prácticas, geometría, dibujo y proporciones, de manera que eran personas con un gran conocimiento y de cierta manera podrían ser fuertes porque si ellos mismos manipulaban la piedra, tenían que ser personas de fuerza física. Imagino que también a una cierta edad contaban con sus ayudantes, pero ¿cómo comenzaban? Comenzaban muy jóvenes. Muchos venían de familias de constructores y el oficio se transmitía de maestro a aprendiz mediante aprendizaje directo con la práctica. La mayoría no tenía educación universitaria como era en ese tiempo, que estaba reservada al clero y la nobleza, pero sí una formación técnica muy avanzada. Por esto era tan importante el aprendizaje en la logia. Un joven entraba como aprendiz bajo la tutela de un maestro, vivía con el maestro, aprendía el oficio en la práctica y recibía instrucción en geometría, proporciones y al mismo tiempo le enseñaba la moral gremial, la lealtad mientras elaboraban. ¿Se dan cuenta? Mientras se elabora la materia, se va elaborando la mente del alumno, su ética, su moral. Contaban con manuscritos de oficio también, como el Regius, que ya les había dicho, o Regius de 1390, o el Cook de 1410, que transmitían no solo técnicas, sino normas éticas. Así que era una formación que iba paralelo, no solamente era la técnica, era también el pensamiento, la formación de ese joven, de ese hombre. Y había referencias a la geometría como raíz de las ciencias. Esa era la geometría, era la raíz de las ciencias. Asimismo, había escuelas urbanas de artesanos en algunas ciudades de Italia, Alemania y Francia. De modo que donde yo me encuentro hubo mucha masonería y se ve, porque cuando uno va a los burgos medievales lo puede ver. Ve mucha piedra y ve cómo construían y lo vemos también en los domos y en las iglesias. Estas técnicas eran más avanzadas, ofrecían aritmética, geometría, práctica a constructores, navegantes y a mercaderes. Y aquí aparece el gran enigma, porque en la masonería operativa medieval casi no conocemos los nombres propios de estos masones, porque ellos eran considerados artesanos anónimos. No, no es como los artistas. Dense cuenta de la diferencia entre el artesano y el artista, porque si vamos a hablar de los pintores, los nombres o hasta los escultores eran muy conocidos y aún hoy oímos de ellos. De estas personas no tenemos nombres, poquísimos. En realidad, la gloria se la llevaban los reyes, los obispos y los mecenas, no los constructores, no eran protagonistas. Aún así, hay algunos casos singulares que sí podemos conocer, como el Magistri Comancini de Lombardía del siglo VI X, que pertenecía a la Hermandad de Constructores Itinerantes en Italia, en la zona de Como, donde está el lago de Como. Muy citados en documentos medievales como maestros comancinos en español, Magistri Comancini. Se les considera los antepasados remotos de las logias de masones. Ellos eran operativos. También Villard de Honnecourt en Francia, que fue maestro de obras del siglo XIII, autor de un famoso cuaderno llamado el Carnet, con dibujos de geometría, figuras humanas y diseños arquitectónicos. Su cuaderno es casi un manual secreto de geometría aplicada y simbolismo arquitectónico. Tenemos a un maestro,
Jacques y Maestro Soubise, de la tradición francesa, que son figuras legendarias asociadas a la construcción de catedrales como Chartres y son mencionados en tradiciones masónicas francesas posteriores como grandes maestros fundadores. De modo que, bueno, la existencia de estos últimos, existencia histórica, es dudosa, pero ellos fueron integrados, digamos que al imaginario masónico, a la historia masónica. Tenemos también al maestro Hugues Livergier de Reims del siglo XIII, quien fue arquitecto documentado, él sí, de la iglesia de San Nicaes en Reims. Su tumba lo representa con los instrumentos de cantero, la escuadra y el compás, lo que lo convierte en un ejemplo visual de un maestro masón medieval. Así que hasta ahora lo que hemos visto es la base de lo que nos va a permitir partir a este viaje de reconocimiento de estas logias, que me parece interesantísimo y apasionante. Y como pueden ver, hay un hilo conductor que se mantiene, ese hilo de Ariadna que une lo llamado espiritual, el conocimiento con la especialización y técnica de los sacerdotes de la antigüedad y que nos dirige directamente a los luminosos descendidos que trajeron la información y la depositaron a ciertos grupos humanos y esa información circuló por la tierra, pero mucha se ha ido perdiendo. No sé, hoy día tenemos que actualizarnos con este estudio que vamos a realizar para ver quiénes portan hoy esos conocimientos, quiénes son. Y a esto es que quiero llegar yo, y me imagino que ustedes también, de manera que manténganse unidos al hilo de Mystery Channel, el hilo dorado de Mystery Channel, llamémoslo el hilo vital dorado de Mystery Channel, me gusta ese concepto abstracto pero interesante, para que no se pierdan toda esta historia. Acompáñenme y por favor déjenme ahora sus comentarios para saber qué opinan y sobre todo díganme si les interesa este tema porque lo quiero ir desarrollando, pero obviamente si les interesa. De otra manera, si me dicen, no, mira, ese tema como que no, pues lo haré para mí personalmente, pero traeré otros temas al canal porque la idea no es traerles algo que no les interese. Con esto me despido, amigos, con un grande abrazo y nos vemos muy pronto aquí en Mystery Channel. Cuídense mucho.